Bueno, yo soy de un pueblo del interior de Catamarca que se llama Andalgalá. Pertenecemos a una asamblea, el Algarrobo, ahí está nuestra banderita. Y lo primero que quiero decir, antes que nada, es alguno de ustedes habrá escuchado nombrar el proyecto Alumbrera en Catamarca. Es el primer proyecto de megaminería en Argentina que se instaló precisamente en la ciudad, en el territorio catamarqueño, a cielo abierto. Este proyecto hace 20 años que está explotando la montaña y hace 20 años que utiliza más de 100 millones de litros de agua por día. Este proyecto hace más de 20 años que utiliza más de 100 millones de litros de agua pura por día para el proceso de extracción del mineral y de lixiviación. Ahora mismo en Andalgalá estamos siendo amenazados con una empresa 3 veces más grande que Alumbrera, que se llama Agua Rica, que lo estamos frenando desde el año 2010, si no es antes, 2009, de varias maneras. Por un lado, la gente en la calle, con la asamblea, con las marchas, todos los sábados, ininterrumpidamente desde el año 2010, estamos caminando. Ya llevamos más de 350 caminatas. Por otra parte, la resistencia también se tiene que formar en una cuestión legal. Tenemos un amparo de protección desde el año 2010 que teóricamente tendría que haber salido de forma inmediata, porque un amparo es una figura legal inmediata, rápida, y después de 2 acampes acá frente a la Corte de Justicia, uno en el 2014 y otro en el 2016, logramos que la Corte Suprema se expida en favor del pueblo de Andalgalá, dándole la razón a todo el requerimiento que tenía el amparo sobre la protección de la conquija. Ahora bien, este amparo desde la Corte Suprema vuelve a Catamarca, al feudo minero catamarqueño, donde la justicia no existe porque todas las instituciones están trabajando para la minera, empezando por el mismo gobierno de Lucía Corpasi. Entonces, es la justicia de Andalgalá la que tiene que resolver un amparo, y parece que tienen una brasa caliente entre sus manos. Han querido cajonear al amparo, lo han querido desaparecer, se han querido sentar encima del amparo, y a todos los jueces y secretarios que han querido tocar el amparo los hemos ido recusando, porque ninguno tiene las manos limpias como para tocar el amparo. Ninguno puede resolver ese amparo en favor del pueblo, porque hay demasiados intereses económicos creados y políticos. Hace un tiempo, en el mes de febrero de este año, estuvimos en la Embajada de Canadá reclamando la responsabilidad que tiene ese gobierno también, ese Estado, porque al ser dueño de la empresa minera Agua Rica, también tiene responsabilidades. Lo primero que nos dijo el embajador en persona que nos recibió fue que, ¿qué onda? Si el gobierno de Argentina nos deja entrar y explotar la minera, nosotros, ¿cuál es la responsabilidad? Y la tienen, a la responsabilidad como dueño de una empresa que teóricamente va a destripar a una montaña y dejar sin agua a un pueblo. Entonces, otra de las cosas alarmantes que nos dijo este señor, cuando nosotros le hablamos de que Canadá es un país que se dice respetuoso de los derechos humanos y que en este caso están violando los derechos humanos, el embajador nos pregunta, ¿qué derechos humanos estamos violando? Entonces nosotros le decimos, por ejemplo,
acceso al agua. Y el hombre nos dice en la cara que el agua no es un derecho humano. A lo que nosotros les respondemos que justamente la lucha de Andalgalá y de muchos otros pueblos, porque no es solamente la megaminería o los que luchan contra los agrotóxicos o contra el desmonte, en un punto todas las luchas se unen en la cuestión del agua, del saqueo del agua, del mal uso del agua, de la mala distribución del agua. ¿Cómo puede ser que en Argentina todavía haya pueblos donde no tienen acceso al agua potable? Bueno, también quiero decir que por estos tiempos, por estos días, en Andalgalá se están viviendo momentos difíciles porque estas empresas, como antes dije, que han cooptado a todos los organismos públicos, llámese policía, llámese justicia, llámese iglesia, han querido han querido hacer audiencias públicas truchas, enmascaradas en charlas informativas, en talleres, y como nosotros ya no nos dejamos engañar por nadie, porque después de 20 años de alumbrera, tal luego podríamos dejar entrar agua rica, ¿no? Seríamos más que estúpidos si dejáramos que ese emprendimiento nos derribe y nos destripe la única montaña de donde el pueblo toma agua, porque el único lugar de donde Andalgalá puede tener acceso al agua es de la Conquija, donde pretende instalarse esta minera. Entonces, en este sentido, han tenido varias intentonas de hacer audiencias públicas y la gente de la asamblea, empoderados como están, han ido y las han derribado. En los últimos días también han querido subir de manera indebida a la montaña, porque uno de los reclamos que nosotros tenemos con el intendente y con las autoridades es que se actúe como policía ambiental. También eso se lo habíamos planteado a Sergio Berman en su momento, cuando él fue a Andalgalá y cuando estuvimos en el segundo acampe acá. Cuando uno tiene poder de policía ambiental, puede subir a la montaña a ver qué hacen y a inspeccionar. Entonces se armó todo un operativo para subir a la montaña, pidiendo permiso a la empresa minera. Eso en ningún lado se ha visto, que se pida permiso a la empresa que justamente está queriendo hacer un daño a la comunidad, que uno vaya como afectado a pedirle permiso. Es como que vaya alguien a hacer una inspección sobre salud y 3 días antes le avise: mirá que voy a ir, así que si tenés algo con papeles flojos, fíjate. Otra de las intentonas que la asamblea, junto con la abogada de lujo que tenemos nosotros, ha logrado desbaratar a esta banda de mafiosos que son la empresa, el gobierno, la justicia y toda la fantochada política que hay dentro del pueblo y en la provincia de Catamarca y acá mismo a nivel nacional. Por otro lado, quiero decir que en base a eso, los 2 pasquines más importantes, porque no voy a decir que son diarios, porque son simples pasquines catamarqueños, publican una nota diciendo la subida al cerro que no fue, poniendo como que nosotros habíamos pedido subir a la montaña y después nosotros mismos no quisimos subir. Es una nota que publica Catamarca Actual y el diario El Esquiú, que supongo que dentro de poco vamos a tomar acciones legales contra estos 2 pasquines para que dejen de decir estas burradas, porque de una buena vez también se tiene que acabar lo que hace la prensa mediática, cooptada por supuesto por la minera, porque son empleados de la minera. Bueno,
la Asamblea del Algarrobo emite un comunicado desmintiéndole al diario lo que publica, para que quede más claro, porque si no la opinión pública lee eso y se confunde y se ensucia nuestra lucha, que principalmente es apartidaria y va solamente con un objetivo único, que es la lucha por la vida del pueblo de Andalgalá, que nosotros consideramos que un pueblo no se vende y que la vida no se negocia. Eso, gracias. Bien, ahora vamos a continuar. Al final vamos a hacer una ronda de preguntas a partir de las inquietudes y dudas que vayan surgiendo, así que lo que se les vaya ocurriendo vayan reteniéndolo. Ahora continúa Mariana Katz, abogada de la Asamblea de Algarrobo en Catamarca. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, en realidad mi aporte es, como Silvina prácticamente contó algunas cuestiones, como ustedes, digamos, retomando lo que comentaba Silvina, en el año 2010 se presenta una acción judicial de amparo pidiendo justamente la nulidad de la autorización de la, digamos, de la explotación, de la extracción y la autorización para extraer los minerales del Nevado de la Conquija. En ese momento no existía la ley de glaciares cuando se presenta el amparo, tampoco existía la ley, digamos, de bosques. Posteriormente se sancionan estas normativas y además de esta situación, digamos, hay un trámite de forma paralela que se hace ante el Juzgado de Minas, que es el que autoriza, digamos, la cuestión superficiaria, lo que corresponde a las tierras superficiarias. Porque lo que está debajo de la tierra le pertenece al Estado, pero lo que está arriba de la tierra no le pertenece al Estado, sino que a las personas que viven, digamos, o que caminaban por el lugar. Ese lugar antiguamente eran campos comuneros, ahora la minera tiene cerrado con tranqueras y las personas y sus animales no pueden ejercer sus prácticas culturales. Pero además de esta situación, como retomando también la cuestión del amparo, después, como contó Silvina, se hicieron 2 acampes. Después de haberse, digamos, dictado la sentencia en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, esto se denunció, digamos, se hizo las presentaciones pertinentes tanto en el Juzgado de Minas como, obviamente, el expediente vuelve a Catamarca y los jueces tienen que tomar una decisión de esto. Y en el trámite del Juzgado de Minas, digamos, específicamente el Código de Minería plantea que la empresa, si no tiene la autorización legal para explotar, pierde la propiedad de la actividad, digamos, de la propiedad de las tierras superficiarias. Por lo tanto, en diciembre del año pasado, un grupo de vecinos de Andalgalá hicieron denuncias penales en contra de la empresa minera y en contra de, digamos, del secretario de Minería de la provincia de Catamarca, el ingeniero Micone, por incumplimiento ¿cómo se llama esto? El incumplimiento de deber de funcionario público y además por justamente desoír una sentencia judicial, por desobediencia judicial. Frente a esa situación, a raíz de, digamos, de esas denuncias, en enero de este año, digamos, se le informó al intendente, por eso Silvina hablaba de que el intendente después le termina pidiendo permiso a la empresa minera, informa al intendente de Andalgalá que ejerza el poder de policía ambiental y que inspeccione a la empresa minera, ¿sí? Subiendo a la montaña. Como dijo Silvina, el intendente informa de la existencia de estas denuncias a la empresa minera
y además de esa situación le pide permiso. Frente a todas esas circunstancias, la empresa minera se presenta ante la Fiscalía y pretende negociar la subida con la fiscal a inspeccionar la minera. Más allá de que pretende esta negociación, ellos por escrito plantearon específicamente que se negaban a que se realizara esta inspección y también se negaron por escrito, que eso está escrito en el trámite judicial, concretamente que subieran los vecinos de Andalgalá, digamos, los miembros de la Asamblea del Algarrobo, a los cuales represento. Entonces, respecto a esta cuestión, nosotros nos presentamos hace una semana como querellantes particulares informando a la fiscal que la empresa minera no tenía la propiedad minera, digamos, porque habían perdido la propiedad minera, porque se había caído la autorización legal debido a la sentencia judicial de la Corte Suprema y a la posterior resolución del juez de primera instancia, doctor Cesenarro, quien había rechazado, digamos, cuando en el año 2010 había tenido la causa, había rechazado la medida cautelar y la cuestión del reclamo de fondo, pero además de esto había sido el juez que mandó a reprimir a la gente el 15 de febrero de 2010, que esto fue público en todos lados, digamos, y hasta salieron en los medios de comunicación acá en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, frente a esta situación, digamos, los vecinos de Andalgalá han tomado y ejercen sus derechos a través de la denuncia, a través, digamos, de distintas herramientas. Una es con la gente en la calle, usando los medios, digamos, comunitarios de comunicación, porque ellos tienen una radio comunitaria y forman parte de una red de una radio comunitaria, pero además también a través de las herramientas legales existentes, o sea, ya sea tanto las acciones de amparo judiciales o a través de, una vez haber ganado una sentencia, haciendo denuncias penales justamente porque no se cumple con lo que dispuso la Corte Suprema y justamente con lo que dispuso el juez Cesenarro, que era la paralización de la actividad. Muchas gracias. Bien, para continuar está el compañero de Catamarca, Walter Luján, integrante de la Asamblea de Andalgalá y militante del Movimiento Popular La Dignidad. Buenas tardes, compañeros. Ya adelantaron bastante las chicas de diferentes, tiene muchas aristas toda esta cuestión de la lucha, de todo este abuso. Antes que nada quería decirles que bueno, la lucha, como decía Mariana, se da por muchos flancos, ¿no? En lo legal, en la gestión, en la lucha en las calles. A mí en lo personal me gusta y me toca siempre hacer ruido en las calles. Soy músico, artesano, somos diferentes tipos de laburantes. O sea, cualquiera de nosotros puede luchar si se conforma un grupo que tenga la confianza mutua, como la que tenemos nosotros con la gente del Algarrobo, con lo que estamos luchando. No se sientan débiles si no son abogados, si no son profesionales, si no son una cosa visible hacia nivel mediático, porque todo sirve, todos somos un granito de arena. La experiencia nuestra, empezando desde donde quería terminar, que era el acampe, que fue acá como una cuadra y media, todavía tengo del año pasado así el dolor de cogote, de dormir en el piso, de dormir pocas horas, de estar levantándose a la hora que los autos empiezan a hacer ruido, acostándose tarde, molestando, haciendo talleres de murga, molestando a la gente que estaba ahí en el Senado. Eso nos tocó a nosotros, hacer ruido, molestar, perseguir a los medios gráficos, a los hegemónicos, encontrarlos, molestarlos, demostrarles que no les tenemos miedo, que por más que Canal 13, TN, C5N crean que tienen el poder, porque la verdad que creen y es un poder que se lo otorgan las mismas macroempresas, las mismas entidades gubernamentales que ponen plata en los canales para que tapen o difundan una cuestión. Yo creo que eso, más la cuestión legal, influyó, todo sirvió, caminar en las calles, ir a levantar firma casa por casa, en ferias artesanales, todo eso es trabajo, todo sirve, limpiar el lugar cuando te levantas,
hacer el desayuno, cada sencilla cosa que hace un grupo conformado desde la confianza mutua es necesario, es imprescindible. Nada vale más que lo otro y a la vez todo es necesario, todo suma. O sea, las luchas se pueden ganar. Nosotros tenemos algunas batallas ganadas, como este amparo que logramos acá, que generó que se difunda allá lo del amparo, que generó después otras reacciones, que a través de eso generó y regeneró algunas cosas como reivindicación de la lucha en Capital, de donde yo pertenezco. Se nos sumaron algunas personas a la lucha, todo genera confianza. Bueno, se me fue un poco la cabeza para otro lado, porque como les digo, somos personas comunes, no somos geniales ni nada así del otro mundo, todos podemos luchar. Y por mi lado, ahora quería, si quieren escuchar unos datos y tienen paciencia, hablar de la megaminería, más o menos de qué se trata. Acá tenemos un informe que hizo una gente de una ONG amiga que es bastante completo, que habla de que la megaminería es una actividad no productiva, es decir, no económica, sino extractiva, de minerales metalíferos a gran escala a través de procesos tecnológicos ideados para asegurar el máximo rendimiento. Con el menor costo monetario, habida cuenta de la baja se llama ley de concentración de metales, la cantidad de metales que quedan en el lugar. Las grandes vetas de minerales, las que hubo desde la época de la colonización, de la primera colonización minera que fue allá hace 500 años, que eran las vetas visibles de oro, de plata, de cobre, ya no están más, digamos, ya se extrajo todo lo visible. Entonces ahí surge este método de megaminería, que es extraer de la roca las partículas que hay de minerales a través de un método que es básicamente explotar la montaña con millones de toneladas por día de explosivos. Son así, uno dice millones de toneladas, sí, son millones de toneladas anuales de explosivos, para reventar millones de toneladas de piedra, para reducirla a 2 centímetros, para eso después hacer una montaña que se humedece y se le agrega lo que se llaman sopas químicas, un cóctel químico a base de cianuro, acá lo tengo anotado porque me olvido de todo, cianuro, mercurio y otra sustancia, que son un montón, todas absolutamente contaminantes. Ese proceso hace que de ese barro líquido se extraiga el oro, el cobre y otros minerales, la plata. Todo ese barro, que son toneladas, la tierra estéril, a la que le llaman, a la que ya no se le puede, la roca estéril, a la que no se le puede extraer nada, queda en una montaña gigante, es gigante, mucho más gigante que todo esto, de mineral estéril que ya no sirve más, en un lugar donde no se puede habitar más. El open pit, es el agujero que dejan, tiene más de 2 kilómetros, o sea, imaginen de acá 2 kilómetros para allá, el agujero con 800 metros para abajo. El barro líquido que queda se manda por un tubo de 200 y pico de kilómetros, que ya tuvo como 5 filtraciones, que afectó la cuenca del río Salí, que llega hasta Tucumán, Santiago del Estero y Mar Chiquita, la laguna de Mar Chiquita en Córdoba. O sea, hay 4 provincias involucradas y contaminadas en este proceso. En Tucumán hay una planta en donde se le saca el líquido. Todo ese líquido queda en Tucumán, contaminando ese lugar. De ahí va a un tren, se le llama tierras raras. A todas esas tierras se extraen más de 50 metales más que se traen en diferentes países del llamado primer mundo, o mundo desarrollado, o mundo que está a la cabeza del industrial. O sea, nosotros somos tercer mundo porque no tenemos la industria desarrollada. Eso es un concepto de ellos, digamos, de qué es primero, qué es después y qué se define como primero o tercer mundo, ¿no? Solo por la explosión queda todo el aire contaminado con una lluvia ácida que cae, que afecta a los sembradíos, que afecta a los duranos, que afecta a todo tipo de frutales, que contamina el agua superficial de los ríos desde el mismo momento que empieza la primera explosión. O sea, desde que ya explotaron, eso ya está contaminando el agua en lo superficial. Esa agua la toman en Andalgalá los que no pueden pagar el agua que se vende, digamos. El primer negocio visto por mí, ¿no? Esto es una estadística personal. Uno llega a Andalgalá y entra a ver que los galpones de gaseosa y agua son gigantes. Es el negocio más rentable en este momento en Andalgalá, vender agua, soda, gaseosa, la que toman los que la pueden pagar. Yendo hacia un tema que es relacionado, que
relevamiento de barrios populares que se hizo a través de diferentes organizaciones, entre ellas La Dignidad. A mí me tocó en Catamarca, en todos los barrios más pobres, digamos, asentamientos de Catamarca. Hicimos en Capital, en Andalgalá y Tinogasta. Cuando me tocó ir a hacer la encuesta personal a Andalgalá, de primera mano, o sea, de los más pobres, salí completamente sorprendido porque uno ve los datos, lo superficial, pero que de cada 20 casas, 10 te digan que los hijos tienen malformaciones, que sus músculos no están desarrollados, con diferentes tipos de cánceres, que recién están aprendiendo los nombres porque ya nacieron esas enfermedades en estos últimos tiempos desde que está la minería, que te muestren lo que están viviendo. Ir al cine con mi hijo a ver unas películas pedorras porque es chico y le gusta ver Rápido y Furioso, al único cine que hay. Ver que lo primero que te muestran es una promoción que dice gracias a Lumbrera por el hospital de alta complejidad que se inauguró en Andalgalá. Ir a ese lugar y ver que la gente te dice que es una posta sanitaria en donde no hay profesionales, porque una de las cosas que hace la minera es hacer edificios, promocionarlos, y después el Estado se tiene que hacer cargo de del funcionamiento, de los empleados, pero todo el crédito va para la minera. Así hicieron ese hospital, un predio ferial que se cae a pedazos después de la triple alianza que hicieron Néstor Kirchner, la Lumbrera y el gobierno radical de ese momento. Un estadio de fútbol, el gran sueño de los catamarqueños, que está partido al medio, porque encima de justificar el presupuesto a través de la minería, se chorean la mayoría, entonces lo hicieron con muy pocos materiales. Jugó Boca Juniors, impresionante, y se ganaron una reelección. A través de eso se muestran como, digamos, como la Coca-Cola. Oh, minera Lumbrera, nuestra minera Lumbrera. Y que te digan que tienen que ir al hospital, que le dan una derivación para el hospital de Catamarca, porque ese hospital es una posta y que no tienen plata para ir a Catamarca, que no pueden hacer atender a sus hijos de cáncer, porque la mayoría de los asentamientos en Andalgalá, ilegales como le llama el gobierno con su campaña ahora de prevención de toma de tierra, darse cuenta que no son gente sin trabajo, la mayoría son empleados municipales, pobres, que están cobrando un básico de 1.800 pesos, ¿no? 1.800 pesos cobra un padre soltero y se le suma un salario miserable, si tiene más hijos suma más salario. No pueden construir, las obras están a la mitad, tienen un festival ostentoso que se hace en cada departamento con, ponele, 1 millón, 2 millones invertidos en artistas de renombre. A los artistas locales no nos dan ni pelota, por supuesto, aparte de discriminarnos. Y que después de ese festival, encima que se lo atribuyen como fondo de la Lumbrera, queda la provincia, cada departamento sin un mango para que los changarines que trabajan en la municipalidad y tienen que hacer changa, consigan una platita más para poder vivir, se vaya todo en ese festival y en artistas de renombre. Todas esas cosas hace la Lumbrera. Aparte de hacer eso también, cuando llegan se meten, y esto yo lo viví como artista, lo he vivido como artesano, en la fiesta del poncho te dan un reglamento en donde dice que vos no podés manifestarte en tus puestos, ni como músico ni como artesano, políticamente. O sea, no podés hablar de la Lumbrera y se pone un cartel que dice sí a la minería artesanal, que es lo que por ahí promocionamos nosotros, de decir, bueno, si es inviable decir no a la minería, volvamos para atrás, sigamos haciendo artesanal, trabajamos la rodocrosita, que se extraiga lo que hay, que ese es otro tema, también se chorea en la rodocrosita, siempre todo es macro, ¿no? Te lo venden como la única opción de vivir de un pueblo que siempre fue agrícola. Andalgalá en un momento le estaba dando de comer a todo el norte del país, con 20.000 habitantes estaban produciendo antes de la minería mucha más comida que lugares que son mucho más grandes. Todo eso no existe más. En 20 años la generación nueva, nosotros los cuarentones para atrás y la gente de 20, ni hablar los más chicos, ya tienen estipulado y tienen grabado en su mente que lo único que hay para vivir en Catamarca es la minería. Todo ese trabajo se hace desde la minería, o sea, ellos ya tienen previsto que va a haber un montón de locos, como le llaman ellos, hippies foráneos. A los de afuera le dicen en el diario Lancaster, no Tito. Otra vez los hippies foráneos hacen disturbios en Andalgalá, refiriéndose a la quema de la municipalidad en una revuelta que se hizo en Andalgalá, que se produjo, ¿no?, del pueblo, porque fue el pueblo y se promocionó para afuera como que fueron 10 hippies foráneos que le hacen a la cabeza a los tontos que seríamos nosotros catamarqueños para que nosotros creamos que la minería contamina y todo eso, promocionando, sacando para afuera que 10 hippies quemaron una comisaría, cuando la realidad fue que el pueblo se levantó
después de un informe que se filtró, porque encima cada informe se filtra después de una presión o de una denuncia penal. Por ejemplo, este es un informe, el último, ¿no?, que habla de los 2100, más o menos más de 2100 proyectos, pedimentos se llama, mineros que hay en la provincia, más de 2100. Es más o menos el 38% de la superficie de Catamarca, el gobierno ya lo tiene destinado a proyectos mineros a gran escala. Este papel lo tenemos acá porque hubo una presión, hubo una denuncia de acá desde los abogados, que hubo que hacerla para que nos brinden información que por ley, claro, que por ley nos correspondería. Uno tiene derecho a pedir información a las mineras y que te lo den al Estado para que te den el informe de las mineras. Cada cosa que se logró, cada informe, cada estadística fue una filtración a través de una presión. La lucha del pueblo de Andalgalá es del pueblo. Los más fuertes, digamos, son la gente de la Asamblea del Algarrobo, que yo la verdad que admiro la capacidad de lucha. Son un grupo chico pero que no claudica, que ha hecho cortes sistemáticos, que se ha bancado represión, tortura, que ha visto que le han pegado a sus hijos, que le han pegado a todos, y siguen, y siguieron hasta llegar acá, hacer esa acampe, molestar, torturarlos con ruidos a los funcionarios. En un momento los federales nos pedían por favor que no toquemos cuando no están los jueces, hasta nos dijeron, les decimos a qué hora para que los molesten a ellos. Así se logran las luchas, como sea, con lo legal, con los gritos, con la pérdida del miedo. Y este mensaje va para usted, doña Lucía Corpachi, porque todas estas cosas no se difunden. Lo que nosotros decimos acá no lo vamos a ver en los medios hegemónicos, va a estar en las redes sociales, pero yo estoy seguro, y por eso mando esto para el secretario de Seguridad, don Denet, que lo tengo de amigo en el Facebook, me aceptó.